Feliz día. Hoy el Señor nos regala un día para que lo vivamos, para que nosotros hagamos este día que el Señor nos está regalando, lo hagamos un bonito día para nuestra vida. Y vamos a compartir la palabra que nos va a ayudar a que este día sea para nosotros lo que el Señor quiere, un bonito día. Lectura del libro del Génesis. Sara vivió 127 años y murió en Kiryat Arba, hoy Hebrón, en el país de Canaán. Y Abraham lloró e hizo duelo por ella. Cuando terminó su duelo, Abraham se levantó y dijo a los hititas: yo soy un simple forastero que reside entre ustedes. Denme en propiedad un sepulcro en su tierra para enterrar a mi esposa. Y Abraham sepultó a Sara en la cueva del campo de Macpelac, que está frente a Mambré, es decir, Hebrón, en Canaán. Abraham era ya muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que era mayordomo de todas sus posesiones: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás por esposa para mi hijo a una mujer de los cananeos con los que vivo, sino que irás a mi tierra a buscar entre mi parentela una mujer para mi hijo Isaac. El criado le dijo: y en caso de que la mujer no quisiera venir conmigo a este país, tendré que llevar a tu hijo hasta la tierra de donde saliste. Respondió Abraham: no vayas a llevar allá a mi hijo. El Señor Dios del cielo y la tierra, que me sacó de mi casa paterna y de mi país, y que juró dar a mi descendencia esta tierra, Él te enviará a su ángel para que pueda tomar de allá una mujer para mi hijo. Y así la mujer no quiere venir contigo, quedará libre de este juramento, pero por ningún motivo lleves allá a mi hijo. El criado fue a la tierra de Abraham y volvió con Rebeca, hija de Betuel, pariente de Abraham. Isaac acababa de regresar del pozo de Lajai Roí, pues vivía en las tierras del sur. Una tarde Isaac andaba paseando por el campo y al levantar la vista vio venir unos camellos. Cuando Rebeca lo vio, se bajó del camello y le preguntó al criado: ¿quién es aquel hombre que viene por el campo hacia nosotros? El criado le respondió: es mi señor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió el rostro. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac llevó a Rebeca a la tienda que había sido de Sara, su madre, y la tomó por esposa, y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Demos gracias al Señor porque bueno. Demos gracias al Señor porque bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas del Señor y alabarlo como Él merece? Demos gracias al Señor porque es bueno. Dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia. Por el amor que tiene a tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos. Demos gracias al Señor porque es bueno. Sálvanos, Señor, para que veamos la dicha de tus escogidos, y nos alegraremos y nos gloriemos junto con el pueblo que te pertenece. Demos gracias al Señor porque es bueno. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús le oyó y le dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan
lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificio. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en el Evangelio que acabamos de escuchar, el Señor hace una invitación. Y la invitación que el Señor hace es a un hombre llamado Mateo. Este hombre era publicano, recaudador de impuestos, y por su misma profesión que tenía, pues tenía una mala fama en medio del pueblo. Los publicanos, por su trabajo, pues el pueblo judío no lo quería, porque ellos le cobraban impuesto al pueblo, y ese impuesto iba a parar en manos de los invasores del Imperio Romano, que en ese momento pues tenía el dominio sobre esas tierras, y eso pues no le agradaba a los judíos. Y más de eso, pues también ellos cobraban un poquito más de lo que tenía que cobrar, y así poco a poco se iban enriqueciendo, y por eso la fama que ellos tenían de ladrones, una fama pública en medio del pueblo. Y Jesús quiso elegir para él como apóstol a uno de ellos, a un publicano que tenía esta fama, y aquel hombre se llamaba Mateo. Y nos dice que Mateo estaba sentado en su mesa de recaudador de impuestos cuando pasó Jesús, pero no pensemos que Jesús pasó por ahí, le dijo a Mateo: sígueme, y Mateo, que nunca había visto a aquel hombre, de una manera muy irresponsable, se levantó y se fue con aquel hombre sin saber quién era, sin saber qué era lo que hacía. Tampoco así Mateo, que tenía su oficina en Cafarnaún, que era un lugar donde Jesús pasaba tiempo de su vida, era como el sitio donde Jesús se reunía, pasaba unos días para luego salir a otro lugar en misión. Lo más seguro que ya Mateo había visto a Jesús, lo más seguro que Mateo había escuchado ya hablar a Jesús, lo más seguro que Mateo había visto ya a Jesús haciendo algunos milagros. Y todo eso, lo que Mateo había visto, lo que Mateo había escuchado, había despertado en su corazón otro deseo, otra nueva manera de vivir, otra nueva forma de vivir. Posiblemente Mateo comenzó a darse cuenta que esa manera que él tenía de vivir hasta ese momento, pues no le producía felicidad, paz ni tranquilidad, aunque cada día pues se iba a enriquecer más, iba a vivir holgadamente, pero Mateo no quería una felicidad externa, porque la felicidad externa no produce la paz interior. Mateo quería una paz interior que se reflejara en la felicidad externa, y comenzó posiblemente Mateo a ver a Jesús con otros ojos, con otra cara, y posiblemente pensaba Mateo que esas palabras de aquel hombre había despertado mucho en su vida, en su corazón, y cuando pasó por allí Jesús y le hizo esa invitación a Mateo, por eso Mateo no la pensó dos veces, se levantó y lo siguió. Posiblemente dejaría en ese momento a un secretario de él para que siguiera atendiendo el negocio ese día, y se fue, porque era una invitación que le estaba haciendo Jesús, era una invitación para una nueva forma de vida, era una invitación que le estaba haciendo para comenzar a vivir de otra manera, para que comenzara a pensar de otra manera, y para que tuvieras metas en la vida muy distintas a las metas que hasta ese momento posiblemente Mateo se había puesto en su vida, y vio en Jesús ese camino que lo iba a llevar para esa paz interior que él la estaba pensando y que él la estaba buscando. Y era un hombre pecador, porque Dios llama, porque Dios nos ama siempre, y llama a buenos, llama a malos, llama a pecadores, le toca la puerta,
y le hace una llamada de conversión. Por eso, estando allí, le dijeron los que después Mateo hizo una cena para Jesús, para celebrar con Jesús, lo más seguro, esa buena noticia para él. Y él pues invitó a sus amigos. ¿Quiénes eran sus amigos? Pues las personas que también tenían la misma condición de vida de que tenía Mateo, posiblemente publicanos, gente más o menos de ese mismo estilo. Y los fariseos le preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y le dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Pues bien, Jesús había invitado a ser uno de los suyos a un enfermo, a un pecador, pero aquel hombre llamado Mateo aceptó la invitación de Jesús y su vida cambió. Y hoy día es el gran apóstol San Mateo, también un evangelista. Y es que Jesús le toca la puerta a todos, porque Jesús quiere que todos tengamos una oportunidad. Jesús quiere que todos cambiemos nuestra vida. Y aquel que diga, Jesús nunca me ha tocado la puerta, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque cuando en nuestra vida, dentro de esos buenos deseos que tenemos en nuestro corazón, esos deseos de cambio, esos deseos de mejorar, ¿de dónde vendrán esos buenos deseos? ¿De dónde vendrán esos buenos deseos que nos invita a cambiar, a mejorar, a ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor trabajador, una persona más honrada, una persona más honesta, una persona mejor en la vida? Pues esos buenos deseos es llamadas que nos hace Dios desde el cielo y que nos las coloca en nuestro corazón. Son llamadas que Él nos coloca y nos está diciendo a nosotros, sígueme, pero viene la respuesta de nosotros. La respuesta de Mateo en la invitación de Jesús fue, se levantó y lo siguió. Pero muchos de nosotros a veces sentimos esa llamada, pero le cerramos la puerta a esa llamada y seguimos con nuestra misma vida, a veces con una vida deshonesta, a veces con una vida infiel, a veces con una vida lejos de Dios, aunque el Señor nos ha puesto en el corazón el deseo de cambio, pero lo sentimos, no le paramos y seguimos con nuestra vida. Y cuando vivimos una vida así lejos de Dios, pues también la vida pasará la factura, porque cuando hacemos cosas que no está bien, pues muchas veces esas cosas va a traer consecuencias para nuestra vida, y muchas de esas consecuencias para nuestra vida pues nos va a llevar a nosotros a perder la felicidad, la tranquilidad. ¿Por qué? Porque no le fuimos obedientes al Señor cuando nos invitaba a una vida de cambio, cuando nos invitaba a que ustedes y yo buscáramos la paz y la tranquilidad en nuestra vida. Pues bien, el Señor nos invita, el Señor es el que pone muchas veces en nuestra vida esos buenos deseos, esos buenos sentimientos de cambio. Preguntémonos ustedes y yo, ¿qué caso le estamos haciendo a esos buenos deseos que nace y sentimos en nuestro corazón? Porque es el Señor que lo coloca. No olvidar que el demonio lo que coloca en nuestro corazón es malas tentaciones para pecar, para ofender a Dios, para alejarnos de Dios. Pero Dios nos coloca a nosotros esas buenas intenciones para que ustedes y yo busquemos en nuestra vida ese cambio de vida, y busquemos a Jesús, que es, como nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, el camino, la verdad y la vida. Pues hermanos, ¿qué caso estamos haciendo a esos buenos deseos que el Señor coloca en nuestro corazón y nos dice, sígame, para que ustedes y yo cambiemos nuestra vida y seamos cada día mejores personas? Pues bien, vamos a finalizar, como siempre, en manos de la Madre de Jesús, en manos también de nuestra Madre María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.